Hermanos, muy buenas noches a todos. El Señor los bendiga. Qué bueno tenerlos una vez más acá para estudiar la palabra del Señor. Espero que lo que escuchen de parte de este servidor no lo vean como palabra mía, sino como es en verdad la palabra del Señor. Y espero que estén tomando nota. Si usted tiene una libreta de apuntes, mejor, mucho mejor, para que usted pueda copiar los textos y las referencias que yo aquí le voy a dar, porque creo y considero que es muy importante que más adelante usted con su tiempo pueda repasar nuevamente este estudio y le va a servir mucho. Y no solamente a usted, sino a todas las iglesias locales, particularmente en donde usted se reúne. Servirá que usted comparta este estudio y será útil, muy útil para todos los hermanos. Bueno, este estudio tiene como título: ¿cuándo es momento para dejar una iglesia de Cristo, una iglesia local? ¿Por qué preparé este estudio? Este estudio hace muchos años lo preparé porque he sido testigo en los años que llevo en la iglesia. He visto un sinnúmero de hermanos retirarse de las congregaciones de la iglesia local. Yo creo que usted ha tenido esta experiencia. Miembros que permanecen un tiempo y luego se van. Y cuando uno se pone a analizar las razones por las que se van, resulta que se van por razones completamente diferentes, antibíblicas y legítimas. En esta noche tengo la oportunidad entonces de enseñarle cuándo es el momento apropiado para dejar una congregación. ¿Cuáles son las razones legítimas para usted salir de una iglesia local? ¿Cómo debe usted salir de una iglesia local para unirse a otra iglesia de la manera que honre a Cristo? O si usted va a salir de una iglesia local para establecer otra iglesia local, bueno, debe entender que hay una manera para hacerlo. Y también, ¿cuándo es el momento adecuado para salir de una iglesia local? Vamos entonces a entrar en materia. Este tema, este estudio, esta lección es un poco larga, así que espero que me tenga un poco de paciencia para que abordemos cada uno de los puntos que se hace necesario, vuelvo y repito, que los tengamos muy presentes. Quiero comenzar esta lección leyendo un texto en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés hay un versículo en el capítulo 8, versículo 3 dice: no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. A mí no me gustan las mudanzas, no me gustan los trasteos. Es muy maluco tener que desarmar las cosas de la casa y armar luego en otro lugar para uno residir. Pero en el aspecto espiritual, pues pasa lo mismo. A mí no me gusta andar de iglesia en iglesia. Nunca lo he hecho. Procuro permanecer un buen tiempo en las iglesias locales y trabajar y luchar y esforzarme por la iglesia local. Sé que las iglesias locales no son perfectas. Hay un sinnúmero de problemas que las iglesias locales tienen que enfrentarse. Es un gran desafío ser un miembro de la iglesia local. Cristo no nos llamó para que permaneciéramos en un colchón de rosas. Al contrario, es un reto llegar a ser miembro de la iglesia de Cristo. Sin embargo, acepto, reconozco que hay momentos en que los cristianos se tienen que ir de la iglesia para llegar a ser miembros de otra iglesia. Pero hay un momento adecuado y hay una manera correcta de salir de una iglesia local. Bueno, ¿cuáles son estas razones? ¿Cuándo es el momento adecuado para salir de una iglesia? Bueno, quiero invitarlo entonces para que abordemos en esta primer parte las razones equivocadas para dejar una iglesia. Y voy a utilizar la figura del semáforo. El semáforo tiene tres opciones o tiene tres luces, de advertencia. Todos nosotros sabemos que la luz roja en un semáforo nos está indicando, es algo lógico, pero pues quiero hacer la referencia.
La luz roja nos indica que nosotros no tenemos autoridad, no tenemos permiso para avanzar. Debemos hacer un alto. No podemos cruzar la calle o un auto no puede continuar su ruta cuando está en luz roja. La luz roja nos está diciendo que debemos permanecer en el lugar donde estamos. Si cruzamos la luz roja, lo estamos haciendo de una manera errada porque estamos infringiendo la ley de tránsito. Vamos a usar entonces aquí la luz roja para indicar las razones equivocadas para dejar una iglesia, las razones por las cuales no debemos dejar una iglesia local. La primera razón es el pecado. ¿Alguien ha pecado en la iglesia? ¿Ha visto usted alguna mancha, alguna arruga dentro de la iglesia local? Pregunto, ¿esta es una buena razón para dejar la iglesia? Si yo encuentro pecado en la iglesia, irme a causa del pecado en la iglesia, déjeme decirle, hermano, no promueve la santidad. Es más, alguien pecó quizás el líder. Bueno, hubo un gran pecado señalado en la iglesia en Corinto, pero Pablo nunca le mandó a la iglesia o a cierto grupo de hermanos a que se fueran de la iglesia por el fornicario que había en la congregación. Pablo más bien mandó a la iglesia a tratar con el miembro que había pecado y no a salir de la iglesia. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 5 en el versículo 11, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Si usted lee desde el versículo 1, usted puede entender que el apóstol Pablo aborda el problema. ¿Qué hay que hacer, hermanos? ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando hay pecado en la iglesia? Bueno, hay que tratar el asunto. No hay que salir huyendo de la iglesia. Hay una manera bíblica para tratar, solucionar, disciplinar y en el peor de los casos, pues cortar comunión con hermanos indisciplinados. Cuando Pablo en 2 Corintios 6 dice en el versículo 14 al 18, no aparece aquí en la presentación, pero cuando dice salid de en medio de ellos, no le está diciendo a la iglesia o a cierto grupo de la iglesia o a un miembro de la iglesia que se tenga que ir de la iglesia porque hay pecado en la iglesia. Pablo nos dice que debemos responder a los hermanos que pecan de la siguiente manera. También en Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Debemos responder a los hermanos que pecan con restauración, con disciplina, pero no con amputación. No me tengo yo que ir de la iglesia tan pronto yo veo pecado en la congregación. Como les dije ahora, si hay pecado en la iglesia y irme por el pecado de la iglesia, esto no promueve la santidad. Si usted se considera un hermano fiel, entonces lo que usted tiene que hacer es empezar a trabajar en la disciplina de la iglesia. Dice también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando uno mira las iglesias en Asia, las iglesias en Apocalipsis, por ejemplo, esta iglesia en Sardis, parece que gran número de los miembros habían manchado sus vestiduras. Manchar sus vestiduras significa que andaban en pecado. Y solamente un número muy reducido, dice, unas pocas personas eran dignas, estaban andando bien. A esas que estaban andando bien, a esas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras, Jesús no les dice, salgan de la iglesia y armen rancho aparte.
váyanse y congréguense en otra congregación, en otra iglesia, o vayan y armen otro grupo o empiecen un grupo en determinado lugar. ¿Qué dice el versículo? Que sigan andando con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. La luz de esa iglesia eran estas pocas personas que no habían manchado su vestidura. Estas pocas personas debían seguir perseverando en las cosas del Señor, no a irse de la iglesia local. La segunda razón equivocada es, hay desacuerdos sobre asuntos secundarios. Segunda Timoteo 4, del 14 al 16, lo vamos a ver ahora. Es cierto, hermanos, en las iglesias locales a veces resultan desacuerdos sobre asuntos secundarios. O sea, asuntos que sí hay que estudiarlos, pero que no ameritan cortar la comunión. Mire, hermano, las convicciones bíblicas son importantes, pero no debemos estar dispuestos a morir en cada colina. Debemos contender ardientemente por la fe. Pero esto no significa romper comunión por cualquier desacuerdo que se tenga sobre las Sagradas Escrituras. Va a llegar el momento en que usted y yo no nos vamos a encontrar en un punto y vamos a tener un desacuerdo. Pero esto no significa que tengamos que salir de la congregación porque tengo yo un desacuerdo con el predicador o con algún hermano de la congregación. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Sí, hermanos, en el transcurso y en la historia de la iglesia de Cristo, estamos llenos de situaciones en donde vamos a tener que tener una confrontación o vamos a tener un desacuerdo sobre algún asunto doctrinal secundario. Cuando digo secundario, es que hay temas que no ameritan una discusión y mucho menos cortar comunión. Por ejemplo, Romanos 8:16 habla de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y haya habido controversia. Bueno, ¿cómo el Espíritu da testimonio a mi espíritu? ¿Lo hace directamente? ¿Lo hace hablando a mi espíritu directamente? Otros dicen que no. Entonces podemos armar una confrontación sobre eso. Bueno, se puede discutir esos temas, pero son temas doctrinales secundarios. No tenemos por qué salir huyendo de la iglesia porque algunos hermanos no están de acuerdo conmigo sobre algún punto de la Biblia. Algunos, por ejemplo, otro desacuerdo es cuando dice bautizados en el nombre. ¿Qué significa en el nombre? Bueno, podemos tener controversia sobre eso. También la Biblia dice que hay que tomar la cena en copas o en copitas. Bueno, ¿cuál es lo importante? ¿Copas o copitas? No importa. Bueno, podemos tener una discusión sobre eso. Algunos también han discutido sobre, hermano, ¿por qué no colocamos en la iglesia una canasta de amor y que los hermanos vayan trayendo lo que consideren, arroz, arepas, frijoles, bueno, lo que quiera, para los pobres necesitados? Unos están de acuerdo, otros no están otros están en desacuerdo. Bueno, también, por ejemplo, sobre los dones espirituales, Romanos 11:29 dice, irrevocables son los dones, pero ¿cuáles dones? ¿Los dones espirituales o los dones de servicio? Y ha habido confrontaciones sobre eso. Entonces, hermanos, mire, no podemos retirarnos de la iglesia, y es una razón equivocada cuando resulta un desacuerdo sobre algún punto doctrinal secundario. No debemos estar dispuestos a morir en cada colina. No podemos romper la comunión por cualquier desacuerdo. Tenemos que seguir estudiando las Escrituras hasta que el Señor nos dé la suficiente sabiduría para poder determinar sobre qué punto, si estamos en lo correctos o no. Es una razón equivocada. La tercera razón, hermanos, es la falta de unión. Las congregaciones generalmente tenemos este problema, que tenemos muy poca comunión entre nosotros. Es que esta congregación es muy desunida, esta congregación le falta amor. No, ¿sabe qué? Yo me retiro. Esto es una razón equivocada. Aun cuando la falta de unión es un problema serio, como lo dice Romanos 6:16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la última es de las 7, el que siembra discordia entre hermanos. Claro, esto pasa en las congregaciones.
las discordias, las desuniones, que hermanas y hermanos se sientan en un lugar y no saludan a los del lado de allá, o una hermana o un hermano no saluda a cierto grupo de hermanos, porque hay desunión. Hay que tenerle cuidado a esto, pero esta no es una razón para yo retirarme de la iglesia. Hermanos, mire, la evidencia de la salvación es el amor por los hermanos y las hermanas en Cristo. Dice también el apóstol Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano, pues permanece en muerte. Es un problema que hay que solucionar, obviamente, pero si hay un hermano falto de amor y desunido, apartado, no tiene tanta comunión con nosotros, está muy aislado, no es una razón para yo irme de la congregación. El amor, hermanos, se demuestra, si tenemos amor por los hermanos y por la iglesia, se demuestra en luchar y en perseverar por la unidad del Espíritu. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es uno de los objetivos primordiales de la iglesia, la unidad. Y esto no se logra de una manera fácil, se logra con esfuerzo. Por eso dice solícitos. La palabra solícitos implica esfuerzo, implica que cada uno de nosotros tiene un trabajo, tenemos que esforzarnos. No es fácil alcanzar la unidad del Espíritu. Y si no la tenemos, no hay razón para salir de la congregación. Tenemos que luchar por la unidad del Espíritu, tratando todo en un ambiente de paz. Pablo dijo, Filipenses 2:3-4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muchos problemas se generan en la iglesia que dañan la unidad de la iglesia y la paz de la iglesia es porque las cosas que hacemos las hacemos es para generar más problema o por figurar o por poder, porque quiero tener el control del grupo. Pero ¿qué dice? Con humildad, antes al contrario, dice ahí, mirando a los demás como a superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Hermanos, mire, y esto requiere esfuerzo, esto requiere trabajo. Tratar a los demás como a superiores, pero cuando nos creemos superiores, ahí vienen los problemas, pero no es un motivo, no es una razón válida para yo huir de la iglesia local. La cuarta razón equivocada es salir de la iglesia por ofensas personales. Habrá momentos en que los cristianos pequen unos contra otros. Y eso es una realidad. Y eso es el pan de cada día en las iglesias. Alguien dijo, donde hay un bombillo, un foco, una luz, siempre habrán bichos. Y donde hay perros, hay pulgas. Y donde está el ser humano congregado o relacionado con otros, siempre van a surgir ofensas personales. Entonces, ¿qué? Me ofendieron. La respuesta mía es irme. Entonces, desplazarme cada vez que me sienta o que me agravien no es la solución. Cambiar de iglesia cada vez que alguien peque contra mí conducirá a múltiples transiciones de iglesia a iglesia, porque déjeme decirle, hermano y hermana, que si usted se sale de aquí de la iglesia local para irse a otra iglesia por la razón de que me ofendieron, pecaron contra mí, allá donde usted llegue, tarde que temprano, alguien lo va a ofender, y entonces, ¿qué? ¿Se va a salir para irse a otra congregación? ¿Se la va a pasear por todas las congregaciones del área? ¿Qué dice la Biblia entonces cuando en una iglesia hay ofensas personales? Jesús mismo lo dijo en Mateo 18, un versículo que conocemos de memoria, pero a veces poco lo practicamos. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, pues ¿qué dice? Ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyeras ganado a tu hermano. Bueno, si alguien pegó contra mí, ¿qué debo hacer? Jesús, ¿qué dice? ¿Me voy? ¿Qué dice? Pues debo reprenderlo, debo llamarlo, venga hermano, venga hermana, pasa esta situación, organicemos esto. Creo que usted pegó contra mí por esto y por esto. Bueno, y si el asunto se complica, ¿qué dice el 16? Bueno, si no te oyere,
toma a un contiguo o a uno o a dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Bueno, llamemos a 2 hermanos para que nos ayuden en esta situación. Y si se complica la situación, en el peor de los casos, bueno, si no los oyere a ellos, al ofendido y a los testigos, pues dilo a la iglesia. Ahora, y si no oyere a la iglesia, o sea, ya la iglesia puede tratar con la situación, la iglesia se puede pronunciar, puede llamar al hermano que ha pecado, llamarle la atención. Esa es la disciplina, esa es la manera bíblica. Y si no, pues hermano, tristemente, ¿qué hay que hacer? Pues cortar comunión con él. Pero el ofendido, nunca he leído yo, hermanos, en estos, voy para 30 años en la iglesia, yo nunca he leído que el ofendido, Dios le diga, salga del grupo y váyase a reunir a otra congregación, o vaya, empiece otro grupo en otra parte. No, son razones equivocadas para salir de una iglesia cuando hay ofensas personales. Quédese y aplique la disciplina, y si no se ejerce la disciplina, pues entonces presione el versículo 16, presione el versículo 17 para darle una solución bíblica, pero quédese en la iglesia. ¿Qué dice Eclesiastés 8? No te apresures a irte, piénselo. Ojo con esto, hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo del 3 al 4, encontramos un problema de 2 hermanas, la iglesia en Filipos. Pablo en el capítulo 1 dice, corona mía, y también en el capítulo 4 dice, la iglesia de Cristo en Filipos era una iglesia que le traía al apóstol Pablo muchos buenos recuerdos, era una excelente iglesia. Esta iglesia que era corona de Pablo tenía una espina que lo chuzaba. 2 hermanas que tenían un problema, Evodia y Síntique. Versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Estaban en problemas, no se hablaban, se sentaban distantes. Y dice ahí, te ruego, posiblemente al ministro de la iglesia, al predicador, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas hermanas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, Pablo, ¿qué le dice aquí a las hermanas que están en el problema? Arreglen el problema. Pero no le dice a Evodia, mira Evodia, como este asunto está tan delicado, pues yo les recomiendo que se vaya de la iglesia y se reúna en la iglesia más abajo, váyase para la iglesia en Éfeso. O no le dice a la hermana Cinti, que va, hermanita Cinti, que como usted es la ofendida y este asunto está tan maluco, entonces vaya, reúnase en la iglesia de Asia, váyase para la iglesia en Corinto. No le dice eso, le dice, organicen, sean de un mismo sentir. El llamado fue primeramente a ellas. Luego le dice al predicador, vea, reúnase con esas hermanas y solucione el problema. Son hermanas que lucharon en el evangelio, colaboradores, buenas hermanas. Y dice la última parte, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si un problema, hermano, no se soluciona, déjeme decirle que usted puede ser borrado del libro de la vida. Hasta este momento no están borrados del libro de la vida. Pero si este problema no se soluciona, usted y yo podemos correr el riesgo de ser borrados del libro de la vida. Un problema de entre dos puede escalar a la iglesia completa. La iglesia en Filipos corría el riesgo de ser dividida porque los hermanos toman partido. Unos se van para donde Evodia y otros se van para donde Síntique, y la iglesia se divide y corre el peligro de que se forme el problema a menudo dentro de la iglesia local. ¿Qué hay que hacer cuando hay ofensas personales? Salir de la iglesia, huir, escapar, reunirme en una iglesia donde no tenga tantos problemas. Es una razón equivocada, mis hermanos. La otra razón, una razón equivocada, es la falta de voluntad para someterse a la autoridad. Mire, hermanos, Aarón tal vez era más espiritual que Moisés. Josué puede que fuera mejor líder que Moisés, pero déjeme decirle que la vara estaba en manos de Moisés. El líder era Moisés. Déjeme decirle, hermano, un consejo: no luche contra los que el Señor ha colocado como pastores, predicadores y diáconos sobre usted. Por supuesto, hermanos, hay que reconocer que usted no se debe someter bajo un liderazgo antibíblico, inmoral o abusivo.
Pero hay una manera bíblica de lidiar con líderes o con los pastores o los predicadores o los diáconos que pecan o que se vuelven descalificados. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 5, 19 y 20, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que el anciano no peca, el anciano puede pecar. Cuando se habla aquí del anciano, está hablando del pastor de la iglesia. Ahora, si el pastor falla, si el pastor peca, ¿qué hay que hacer? Bueno, la acusación debe hacerse seriamente, no basado en oíres, rumores, murmuraciones, chismes. Es que me contaron, es que me dijeron, es que parece que como que parece que el pastor pecó. No, la acusación debe ser sólida y debe ser sostenida con testigos, no con rumores. Y si él persiste en pecar, pues repréndelo. Hay que reprenderlo y hay una manera bíblica para tratar con los hermanos líderes que fallan. Ah, pero es que el pastor pecó, es que el evangelista tiene una falla grave. No, yo más bien me voy de esta iglesia, qué pereza, esto se volvió tan maluco que yo más bien me voy a retirar. ¿Dónde la Biblia dice aquí que si el anciano, contra el anciano lo vamos a acusar de algo? ¿Dónde dice que yo tengo que salir de la iglesia porque el liderazgo falló? No, hay una manera bíblica de responder cuando el liderazgo falla. Hay una manera bíblica de disciplinarlo. Ahora, no es coger y decirle que tiene que renunciar al pastorado. Ahí no dice que tiene que renunciar. Hay una falla, hay que corregirla, pero él sigue siendo anciano. Ahora, el que persiste en pecar, bueno, aún así, reprenderlo, porque como un hermano cual, como todos pecamos, así el anciano también peca. Hay una manera bíblica, hermanos, de tratar con los líderes que fallan. Sin duda, los pastores van a tener que rendir cuenta, pero no atemos a los pastores o a los predicadores de la iglesia tus preferencias personales, tus prejuicios o tus prioridades que a veces son poco bíblicas o no son bíblicas. Ve, hermano, deje que los líderes guíen, deje que los pastores hagan su trabajo y usted está dispuesto a seguirlo. Sométase al liderazgo y si falla, no es razón para que usted se retire. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Cuando dice acordaos, ¿de qué significa? Que hay que tenerlos en alta estima, hay que apreciarlos. Y si fallan, no hay que salir corriendo, hay que tratar la situación con madurez espiritual. Dice también, hermanos, en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pablo no permite que a toda hora nos estemos quejando de la manera en que se están llevando las cosas de la iglesia, que nos estemos constantemente quejando de la manera en que están trabajando en la iglesia o cómo están promoviendo las cosas los pastores de la iglesia. No se queje. Si tiene alguna queja contra ellos, hable con ellos. Si usted ve alguna falla con ellos, no arme un grupo aparte para murmurar contra ellos, murmurar de ellos, sino más bien vaya y hable directamente con los pastores de la iglesia o con el predicador de la iglesia o con los varones, en dado caso si no hay pastores, con los varones de la iglesia. Pero ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que salir huyendo? No dice. Pero ¿cuántos hermanos se han ido porque le han visto un lunar al predicador, al diácono o a los pastores de la iglesia? Es una razón equivocada para dejar una iglesia. Filipenses 2, versículo 12, hay otra razón. Y es que muchos hermanos son fieles en la iglesia cuando está el predicador, pero el predicador se va, ellos no vuelven. Creen que es una razón bíblica. Filipenses 2:12, Pablo le dice a los filipenses, por tanto, amados hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice, sino ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué ha pasado en las iglesias locales? Mientras está el predicador, hay ánimo, hay disciplina, nos reunimos,
pero el predicador se va, sea que salió a predicar a otra parte, sea que se retiró de la iglesia, o se fue a trabajar a otra iglesia local, o pecó y lo disciplinamos y no se arrepintió, entonces tocó sacarlo. Antes, como el predicador no está, entonces yo me voy. Cantidad de hermanos he visto yo que cuando el predicador se va, un gran grupo de hermanos o un buen número de miembros se van con él o se retiran porque creen que una iglesia local no es iglesia si no hay predicador. ¿Dónde en la Biblia dice que si no hay predicador la iglesia no es iglesia? Yo conozco muchas iglesias que no tienen predicador de tiempo completo, no lo tienen, pero siguen siendo una iglesia y hacen el trabajo. Hermanos, no es una razón bíblica para yo retirarme de la iglesia si el predicador está o no está, si tenemos predicador o no tenemos predicador. Pablo exhorta a la iglesia en Filipos y le dice, oiga, ¿cómo así, hermanos? Ustedes son obedientes en mi presencia y me fui y se descuidaron ustedes, ni más. Dice, ustedes son obedientes, pero cuando está el predicador y se va el predicador, ya dejaron la obediencia. Por eso Pablo le dice, no, mucho más en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. La sexta razón equivocada es tener una baja visión de la iglesia. Filipenses 5:25 y Colosenses 2:19. No hay ningún capítulo en la Biblia que le ordene a uno ser miembro de una iglesia local. Yo nunca he leído un texto que diga usted tiene que ser miembro de una iglesia local. Pero aun cuando no lo diga así en tantas y cuantas palabras, la escritura, que todos nosotros sabemos, enseña tanto por lo que se asume o por lo que se infiere como por lo que manda. O sea, la Biblia nos enseña por mandamiento y por inferencias. Pero, hermanos, yo nunca he leído una categoría bíblica de un cristiano sin iglesia. Pero hay cristianos que creen que pueden ser fieles y servir y trabajar sin ser miembros de una iglesia local. Algunos tienen la idea de los grupos evangélicos, porque algunos de ellos estuvieron en los grupos evangélicos, de que uno puede tener una relación con Cristo y aparte la iglesia, y que la iglesia no importa. Miren, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo no tiene experiencias fuera de la iglesia, que es su cuerpo. No se puede estar conectado a la cabeza y desconectado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cristo ama a la iglesia y Él está unido a su iglesia y no podemos desmembrar la cabeza del cuerpo. Pablo en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificarla y lavarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, como dice ahí el versículo. Si usted ama a Cristo, déjeme decirle entonces que se sigue, usted tiene que amar lo que Él ama. ¿Y qué es lo que ama Cristo? A su iglesia. Y tanto ha sido el amor de Cristo por la iglesia, que mire todo lo que hizo Cristo, versículo 25, versículo 26 y versículo 27, todo lo que Él hizo por su iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia y usted tiene que estar unido al cuerpo. No se puede estar conectado a la cabeza y estar a la misma vez desconectado del cuerpo. Tenemos que unirnos a la cabeza. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quién, todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose, dice ahí, por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que Dios da, no haciéndose de la cabeza. El verbo asirse significa pegarse, como encolarse, un pegamento. Así que si usted se desliga de la iglesia, hermano, usted se desligó de Cristo. Si usted se aparta de la iglesia, se desligó de Cristo. Entonces muchos se van de la iglesia porque tienen un concepto equivocado de lo que es la iglesia. A mí lo que me importa es la relación con Cristo. Yo sigo estando bien con Cristo y si estoy o no estoy en la iglesia, no importa. No importa. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice por ningún lado. Otra razón incorrecta para dejar una iglesia es la verdad.
es cuando nos volvemos alérgicos a la verdad. Hay una desobediencia a la verdad. Y con esto quiero decirles, Pablo nos encargó a los predicadores y a los maestros, a los hermanos que se paran en el púlpito, a predicar la verdad, a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar, con amor, con paciencia, con doctrina. Pero algunos hermanos se van de la iglesia porque es que el predicador el domingo dijo algo que me cayó a mí. Parece que el sermón fue direccionado, como que era un misil dirigido, ¿sí?, por el predicador hacia mí. Y todo lo que dijo, aun cuando es verdad, no me gustó, porque me sentí ofendido. Pues claro, me sentí ofendido porque quizás yo soy un hermano inconstante, de poca fe, poco comprometido, poco servicial, y el sermón me cayó. Entonces no, esto aquí se puso tan maluco, estos sermones le caen a uno, lo ofenden, ese predicador me tiene que pedir perdón, se tiene que pedir disculpas, o si no me retiro. Y muchos se han retirado porque la verdad nos ofende, pero no es una razón bíblica, hermanos, para que nosotros nos apartemos de la iglesia cuando esa palabra me cayó. Esa palabra me cayó como baldado de agua fría. Pero la palabra fiel, y siempre ha pasado, impulsará a algunos a irse de la iglesia. Pero lo triste es que no se van a la casa. Van a encontrar otra iglesia donde el predicador quizás no le diga tantas cosas malucas. Pero no permita que esto a usted le ocurra, hermano. Si usted está enseñado en la sana doctrina y en la predicación fiel, por amor a Dios, hermano, quédese. Y si esa palabra le cayó y usted tiene que corregir, pues quédese, acéptela de buena gana. Santiago dice, aceptar con mansedumbre la palabra implantada. A veces nosotros corcoviamos tanto cuando la verdad nos llega, y es porque, hermanos, no tenemos mansedumbre. Para recibir la palabra implantada se requiere mansedumbre. Pero bueno, muchos se han ido por desobediencia a la verdad. La octava razón es la división. Hay iglesias que se han dividido internamente, hay iglesias que están divididas internamente. Pero muchos cristianos abandonan la iglesia por motivos y razones equivocadas. Pero no quieren abandonar la iglesia solos. Quieren que otros los acompañen y los arrastran. Por ejemplo, el esposo se aparta de la iglesia, pero él no se quiere ir solo. Él se lleva a su esposa y se lleva a sus hijos a que también abandonen la iglesia. Y así sucesivamente. Hay un hermano que se aparta y se lleva a los mejores hermanos que tiene a él como amigos o amistades. Se los lleva. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, con los divisionistas? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El que se va siempre, hermano, quiere que otros lo acompañen. Siempre, no se quiere ir solo. El amargado no se quiere ir solo, se quiere ir con otros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque el amargado quiere amargarle la vida a los otros y entonces quiere que lo acompañen en su bandera, abanderarlo. Pero, hermanos, esta es una razón equivocada para unirse de la iglesia. Pero algunos están ahí bien un tiempo, pero no están buscando sino la oportunidad de que alguien se retire, o se retire su mejor amigo, o se retire de pronto el predicador y se van con él. Esto no tiene por qué ser así. Están ahí hasta cuando alguien se va y los acompañamos en su huida. Bueno, los divisionistas quieren llevar a otros consigo. Los divisionistas siempre quieren y trabajan para que otros vayan tras sí. Absalón era el hijo de David. Dividió la congregación de Israel.
Según de Samuel 15:6 dice, de esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así robaba Absalón el corazón de Israel. Y qué división la que sufrió David a manos de su propio hijo. Toda la nación se fue tras él. Pero es una triste realidad, hermanos, como iglesias surgen de otras iglesias, no por evangelización, por división. Algo pasa en esta iglesia y un grupo se divide y arman rancho aparte a otro lado, y a veces tenemos la osadía de decir de que empezamos una nueva iglesia. Eso no es una nueva iglesia es campo nuevo y trabajarla con pura evangelización. Pero uno trae hermanos de otro lado para armar otro grupo, hermanos, no, eso no es correcto, eso no está bien visto. Ahora, vamos con la segunda parte. ¿Cuándo es tiempo de dejar una iglesia? Ya vimos nosotros la luz roja, maneras equivocadas o razones equivocadas para uno dejar una iglesia. Quizás usted tenga 1500 razones para dejar una iglesia, pero estamos viendo aquí no mis razones ni mis preferencias, las razones bíblicas por las cuales no podemos dejar una iglesia. Ahora, vamos a mirar cuándo es tiempo de dejar una iglesia. La primera razón, hermanos, es por causa del evangelio. Si la iglesia a la que usted va no cree ni enseña el evangelio tal cual bíblico, váyase. Y váyase pronto. Porque cualquiera que enseñe otro evangelio es maldito. Y esa maldición se extiende a todos aquellos que la oyen y la creen y la aceptan. El apóstol Pablo en Gálatas 1 del 7 al 9 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún nosotros o un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente que del que os hemos anunciado, maldito es. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, maldito es. Significa la palabra anatema, maldito. Y si el que predica está predicando un evangelio diferente es maldito, entonces los que lo escuchan y los que lo aceptan y lo creen y le dicen amén, pues también son malditos. Así que aquí hay una razón para uno retirarse de una iglesia local, y es cuando a usted le están entregando un evangelio diferente. Cualquier iglesia que abrace el falso evangelio no es una iglesia de Cristo. Corra por su vida, salve su alma, sálgase de ahí. La salvación, hermanos, y la enseñanza están en juego. La salvación, la enseñanza y su salvación están en peligro. Esta sí es una razón para salir de una iglesia local. Pablo decía a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué gran responsabilidad la de predicar el evangelio. Yo siempre he dicho que cuando uno predica el evangelio es como el que trabaja en la empresa de electricidad. Si usted se va a subir a un poste de luz, a manejar o a manipular un cable de alta tensión, usted no se va a subir allá de cualquier forma, usted se va a subir preparado. Y si usted comete un error, pues déjeme decirle que si usted comete un error con un cable de alta tensión, pues déjeme decirle que usted se murió, va a morir electrocutado y va a dejar a toda la ciudad sin luz. Así pasa con el predicador. Si el predicador no se prepara, no le pone cuidado a su vida ni a la doctrina y enseña algo equivocado, pues se perdió él y se perdió los que lo están escuchando. Por eso cuando usted se para en el púlpito a predicar, ojo con lo que enseña, que su estudio haya sido producto, su predicación y su lección haya sido producto de su esfuerzo en preparar muy bien y trazar correctamente la palabra, porque si usted enseña un error, se perdió usted y los que lo están escuchando. Así que si el lugar donde usted va le están predicando un evangelio incorrecto, huya por su alma, sálgase de ahí.
ahí usted tiene luz verde porque está en peligro su salvación. Debe salir de una iglesia antes de que le exijan negar lo que usted siempre ha creído. Bueno, uno tiene en cuestión del evangelio, tiene tres derechos. Primero, el derecho a mantener la fe, a preservar la fe y a contender ardientemente por la fe. Judas 1:3 dice: amados, me ha sido necesario escribiros, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero si a la iglesia local donde usted asiste te exige negar lo que crees o creer aquello a lo que realmente se debe negar, bueno, usted debe salir de ahí. El segundo derecho es el derecho a tener una buena conciencia y a vigilar por tener todos una buena conciencia. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pero si la iglesia donde usted asiste le están enseñando a que tiene que aceptar el pecado, a que tenemos que aceptar el error y que usted no puede decir nada, ni permitir que su conciencia lo redarguye o no lo acepte, pues déjeme decirle que usted está en un mal lugar. Su alma está en un lugar equivocado, porque nosotros tenemos el derecho a perseverar y a mantener la fe y a mantener en el grupo, hermanos, que no se me violente, la buena conciencia. Pero cuando a mí me dicen que lo blanco es negro y lo negro es blanco, esos son señales de que tengo que salir del grupo. Bueno, y tercero, el mandamiento o el derecho de poner a pruebas todas las cosas. Primera Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero si al grupo donde usted va le violentan ese derecho, el derecho de examinar, de cuestionar sanamente, de no tragar entero, pero si a usted le dicen no chiste, no puede refutar, no puede decir nada, aquí se dice lo que diga el pastor y no lo podemos contradecir, usted no puede ir en contra de la corriente de lo que diga todo mundo o el consenso general, es que así hacemos así, aquí es la costumbre aquí en esta iglesia, entonces tenemos que, no podemos chistar, no podemos abrir la boca, no podemos cuestionar, no tenemos el derecho a examinarlo todo. Entonces, su alma está en riesgo. Una razón bíblica para salir de una iglesia es por causa del evangelio, hermanos. Entonces, hermanos, la verdad y la paz deben ser protegidas. Pero cuando se pasa por alto la verdad, por causa de que la gente quiere escuchar otra cosa y aceptan otra cosa, entonces eso es una paz de cementerio. Salga de esta congregación. Y la segunda razón, hermano, es cuando usted cambia de domicilio. Cuando por algún motivo usted tiene que verse en la obligación de mudarse de el barrio o de la ciudad e irse a otro lugar por cuestión de trabajo, o de salud o conveniencia, bueno, no sé, cualquiera que sea la razón. Esta es otra razón bíblica. Romanos 16 del 1 al 2 dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Este texto nos enseña que la hermana Febe llegó a Roma y no sabemos las razones, pero es posible que esta hermana estaba en su lugar, se cambió de residencia, llegó a Roma y le recomienda a Pablo a los hermanos que la reciban porque es una hermana fiel. Aquí hay un cambio de iglesia local y es el cambio de residencia. Quizá la iglesia donde usted está ahora le queda extremadamente lejos y supo de una iglesia más cerca. Bueno, es una razón bíblica, hermanos. Mire, me queda más fácil reunirme esta iglesia que está a 20 minutos, que esta iglesia donde soy miembro, que generalmente me lleva casi una hora, hora y media para llegar. Así que por motivo de distancia, me queda más fácil reunirme en esta iglesia. Pero cuando usted se vaya a retirar, salga de una manera correcta. Ahorita se la voy a enseñar. Estas son razones bíblicas, aceptables,
que a veces son razones necesarias para uno retirar su membresía de una iglesia local y trasladarse a otra. Vamos con la última parte, hermanos, entonces, para concluir este segundo punto. ¿Cuándo es tiempo de dejar una iglesia local? Cuando se predica un evangelio diferente o cuando tengo que cambiar de domicilio. Ahora, el tercer punto es, cuando tenga yo la oportunidad de salir, ¿cómo debo salir de la iglesia? ¿Será que simplemente el domingo, hermanos, me voy, chao y hasta luego? O como algunos dicen o algunos han hecho, que uno ve y el hermano Tamarindo no vino este domingo y el jueves tampoco vino o el miércoles y el próximo domingo pues tampoco vino y pasó un mes y no vino y no dijo nada y se fue, ni se despidió. Y supimos que por allá se está reuniendo en la iglesia en el centro y por allá cuando los hermanos se lo encuentran en la calle, ¿sí? Oiga, hermano, ¿y usted por qué no volvió? No, me quise retirar de ahí porque esta me quedaba más cerca. Mano, pero usted no dijo nada, se fue así, sin ton ni son. Sí, no, yo me retiro. Piensan que la retirada es así, ¿no? O algunos se retiran y lo anuncian y dejan un mal sabor de boca. O sea, dejan el ambiente maluco, ¿sí? Se van y se van malidos. Los que quedaron como heridos, como ofendidos. Venga, ¿y qué pasó acá? ¿Cómo así? Este hermano se va así, lo que nos cuenta pues tan maluco. O sea, dejaron como un mal ambiente, dejamos un mal rastro en la iglesia que dejamos atrás. Bueno, déjeme decirle, hermanos, que la Biblia no dice en un versículo cómo salir de una iglesia local, no lo dice. Pero sí hay principios que nosotros sí tenemos que tener, debemos tener en cuenta cuando vayamos a salir de una iglesia. Bueno, la luz verde nos daba entonces la oportunidad de vía libre, ¿no? Cuando vemos nosotros en el semáforo la luz verde, hermanos, es porque tenemos la libertad sin infringir la ley de salir. Ahora, la luz amarilla, ¿qué significa? Cuando usted ve la luz amarilla, hermanos, es porque significa que es la oportunidad de prepararnos para dar marcha adelante, ¿cierto? La luz amarilla entonces nos va a decir cómo salir, o sea, la manera correcta de salir de una iglesia local. Bueno, la primera es ore. Muy importante esto, hermanos. Salir de una iglesia no es cualquier cosa. Salir de una iglesia no es como usted salir del club o como salir del supermercado. Fue y tomó lo que quiso y salió. Y nadie le preguntó, ¿no? Porque la iglesia no es un banco, la iglesia no es un club, la iglesia no es el centro deportivo, no es el estadio, ¿sí? En donde yo voy, pago un boleto, me divierto, me entretengo, tengo un beneficio y me salgo y ya, aparte sin novedad, no. La iglesia no es eso, hermanos. La iglesia es algo muy interesante y algo muy serio y es una institución sagrada. Así que salir de una iglesia es una decisión muy importante y debe realizarse después de uno orar mucho. Dejar una iglesia es una de esas decisiones. Debemos orar porque la salida realmente, hermanos, sea de la mejor manera. Y hay que orar. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay que orar por sabiduría. Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, dame sabiduría, conocimiento, para yo tomar sabiamente esta decisión de retirar mi membresía, dejar mi familia espiritual para ir a otro lugar. Hay que probar el corazón, hermanos. Filipenses 1:9-10 dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que hay sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Así que si usted tiene, hermanos, la opción de retirarse, antes de hacerlo, ore y ore también pidiéndole al Señor sabiduría
que esa decisión sea tomada bajo la dirección del Espíritu Santo y con la guianza de la sabiduría del Señor. No salga así como una loca embarazada, así de buenas a primeras sin despedirse de nadie. Es una manera incorrecta. Eso no se hace. Y la segunda, hermanos, es examine sus motivos. Reflexione. Venga, ¿qué me está llevando a mí a salir de la iglesia? ¿Por qué te quieres ir? Y no estoy hablando de las razones políticamente correctas que usted le dice a los demás, porque generalmente cuando uno expone sus razones, son razones legítimamente mías. Pero estoy hablando es de las verdaderas motivaciones sanas. ¿Usted las conoce? ¿Saben cuáles son sus motivaciones que le están impulsando a salir de la iglesia? Entonces, el Salmo 139, usted lo tiene que tener muy presente. El Salmo 139 dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Entonces, hermano, sea honesto consigo mismo. Sea honesto con Dios. Sea honesto con la iglesia, porque no vaya a ser en su corazón que usted tenga motivos incorrectos, carnales, y usted moverse por razones equivocadas. Tercero, revise los compromisos que tiene. Revise los compromisos que usted ha hecho en la iglesia. 1 Corintios 15:58. ¿Usted está prestando algún servicio en la iglesia? ¿Usted está liderando alguna cosa en la iglesia? ¿Usted tiene alguna responsabilidad en la iglesia? Entonces su salida va a interrumpir el servicio y el ministerio en la iglesia. Responda, hermano, a esas preguntas antes de irse. Si usted ha hecho un compromiso, entonces haga los arreglos necesarios para que alguien le llene la vacante y supla ese servicio. Ponga el honor de Cristo antes que el honor suyo. Pero a veces lo que pasa es, yo me voy, ¿sabe qué? Y ustedes entiéndanse ahí y dejamos el puesto tirado. Imagínate que se vaya el tesorero y la ofrenda se la llevó, y entonces el problema para ir tras él a que nos la entregue, obviamente si el tesorero va a renunciar, haga los arreglos necesarios para que eso quede bien organizado. No, se fue el hermano de la iglesia y se llevó las llaves porque era el que abría el local. Y entonces aquí no hay forma entonces de entrar al local porque preciso el hermano que tenía las llaves, o los que tenían las llaves se las llevaron, porque los hermanos se retiraron. No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ponen el honor de ellos antes que el de Cristo. Hermano, que no se encuentre usted ausente sin permiso. Yo creo que usted no se ausenta del puesto de trabajo porque un día usted peleó con la mujer y entonces qué pereza, yo no voy por allá. Usted no deja el puesto de trabajo tirado. Bueno, hay algunos que sí lo han hecho. Pero hermano, ojo con usted encontrarse fuera sin permiso de una misión o de un trabajo o de un ministerio que Dios a usted le haya encomendado. Dice también, hermanos, que usted no se puede ir a menos de que los conflictos que usted tenga los haya resuelto. No deje una iglesia porque usted esté enojado por algo. No la deje porque alguien lo ofendió. Usted debe estar dispuesto a perdonar y a reconciliar y a organizar el problema. Jesús, ¿qué dice? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pues deja la ofrenda y reconcíliese con el hermano. Hermanos, mire, la comunión rota interfiere en la verdadera adoración. Si usted se va porque peleó con un hermano, porque tuvo un problema personal con alguien en particular, una ofensa, y usted se va por ese problema y se va para otra congregación, déjeme decirle, hermanos, que usted salió de esta congregación sin resolver un problema. Alguien le prestó plata. Usted le prestó plata a un hermano y usted tuvo un problema y se retiró. Hermano, ojo, hay hermanos, conozco hermanos que se han ido a congregarse en otras iglesias debiendo dinero, con problemas que dejaron sin resolver. Eso es muy delicado, hermanos, porque la comunión rota aquí es rota también en la otra iglesia.
¿Quién dijo que con cambiar de congregación se solucionó el problema de la antigua congregación? Desde la Biblia no enseña eso. Piense en cómo su traslado afecta a los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mira, hermanos, hay un principio y es este: nadie vive en el vacío. Usted siempre se está relacionando con alguien. Lo que usted haga va a afectar a los demás. Si usted se va a retirar así de buenas a primeras, sin ton ni son, usted tiene que mirar muy bien cómo afecta a los demás el hecho de que usted se vaya. Pero a veces pasa que a nosotros no nos importa. Nos importa, perdonen la expresión, un cacahuate, lo que piensen y cómo quedaron esos hermanos ahí. No, yo me voy. Y se van, y como les dije ahora, dejamos un mal rastro, dejamos un mal ambiente, dejamos un mal sabor de boca en los hermanos. ¿Qué piensan los hermanos que usted dejó cuando preguntan por usted? Y uno pregunta por el hermano, venga hermano, y ese hermano se fue, sí, se fue, pero no, imagínese, pues ese hermano se fue, nos dejó un problema, quedamos todos como malucos. O sea, nos vamos y no nos vamos por la puerta grande, sino que nos vamos por la puerta de atrás. Y los hermanos que dejamos hablan mal de nosotros en la manera que nos fuimos. Pero ¿qué vamos a hacer? Y ella se fue. Y nos dejó aquí una cosa como maluca. Quedamos como dolidos en el corazón por su salida. Entonces piense muy bien cómo su traslado afecta a los demás. También, hermano, determine dónde transferirás tu membresía antes de irte. No, me voy. Hermano, ¿y para dónde? ¿Y usted dónde se va a congregar? Pues no sé, pero me voy. Venga, hermanos, no existe tal cosa de una categoría cristiano sin iglesia. Si yo me voy a retirar de acá, es porque yo ya organicé dónde voy a reunirme. Pero ¿cuántas veces nosotros nos retiramos y quedamos en el limbo, quedamos a la deriva por la premura de irnos, por el afán de irnos sin saber a dónde nos vamos a reunir? O si usted tiene la suficiente madurez para empezar una iglesia de cero, hágale, ¿sí? Retírese bien y empiece una obra en otra parte, campo blanco. Pero muy bien, hermanos, hay que tener en cuenta este punto. Mire muy bien a dónde usted va a dejar dónde se va a congregar. Cuando usted se retire de una iglesia local, deje la dirección a donde usted se va a reunir. No es la voluntad del Padre que sus hijos anden espiritualmente sin hogar. Mire, Pablo dice, hermanos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, usted no se puede retirar de la iglesia y quedar volando como un extranjero, como un advenedizo, sin ciudadanía, sin ser miembro de alguna familia espiritual. Deje una dirección de destinatario espiritual cuando usted salga de una iglesia. Y hermanos, y para ir terminando, por último, ¿cómo salir de una iglesia? Entonces hasta acá, ore, examine sus motivos, revise si usted tiene compromisos con la iglesia para que no deje esos compromisos pendientes, arregle los problemas personales que tenga, mire cómo afecta su salida a los demás y considere a dónde usted se va a reunir. Y por último, tenga una reunión de su salida con los pastores, con los líderes. Es justo que se hable con los pastores de la iglesia. Si no hay pastores, con el predicador y los varones, antes de que usted se salga. ¿Es la razón por la que usted se quiere ir? ¿Es con ellos? ¿La razón por la que me voy a retirar es por asuntos con el predicador o con los líderes? Pues bueno, entonces programe una reunión para hablar con ellos y expóngales que usted tiene la intención de retirarse por problemas con ellos. Es más, es la oportunidad para que usted solucione su problema con ellos antes de irse. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 17? Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sí, mis hermanos queridos, este tema es muy importante enseñarlo en las iglesias locales.
¿Cuándo es momento para dejar una iglesia? Eclesiastés capítulo 13, versículo que leí al principio, mis hermanos queridos. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan del versículo? ¿Qué dice el versículo, hermanos? No te apresures a irte, ni en cosa mala persistas. De los que estamos acá, usted tiene la intención de retirarse de la iglesia. Espero que este estudio le sirva para que considere que hay razones ilegítimas, hay razones legítimas y también hay una manera correcta para uno retirar su membresía de una iglesia local. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor nos siga bendiciendo en nuestro trabajo y servicio que hacemos en nuestras iglesias locales. Quedamos con el hermano Jorge y al final, si tienen preguntas o comentarios al respecto, pues bueno, vamos a responderlas en la medida de lo posible con la sabiduría del Señor. Y si en algo hay que corregir, bueno, hay que corregir, hermanos, estamos para eso.